Si deseas conocer los síntomas de falla que puede ocasionar la válvula EGR en tu auto, te invito a que mires todo este video, ya que en este capítulo abordaremos las pruebas y soluciones a las fallas que ocasiona esta válvula. Pero antes no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La válvula EGR es la encargada de recircular parte de los gases de escape hacia la cámara de combustión. El objetivo de esta recirculación es reducir al mínimo las emisiones de óxido de nitrógeno, la cual es un contaminante dañino al medio ambiente. Pero cuando esta válvula se daña, se pueden presentar los siguientes síntomas de falla: inestabilidad en las RPMs del motor, consumo excesivo de combustible, pérdida de potencia, jaloneos, dificultad para arrancar y olor a combustible crudo sin quemar. Esta válvula cuenta con un sensor de posición de abertura y una electroválvula que se abre y se cierra dependiendo las órdenes de la unidad de control del motor, y la función de los cables son las siguientes. Para el sensor de posición tenemos 5 volts de alimentación, señal de salida y tierra de sensor. Y para el actuador de la válvula tenemos 12 volts de alimentación y tierra controlada por computadora. Como nota importante, existen válvulas que tienen su tierra fija de batería y el control se hace por medio de positivo controlado por computadora. La primera prueba que tendrás que hacer es sacar la válvula e identificar los pines del solenoide y colocarle 2 cables con terminales hembra y luego colocarlos a batería, uno a positivo y otro a negativo. Observarás y escucharás que la válvula se activará, lo que nos indica que la válvula está funcionando de manera correcta. Si observas que no se activa, tienes que realizar una limpieza exhaustiva con limpiacarburador, ya que una de las fallas más comunes es que la válvula se atasque de residuos carbonizados. Otra prueba que puedes hacer a esta válvula es medir los 5 volts con el voltímetro. Para ello tendrás que usar el diagrama eléctrico, la cual indica la función de los pines tanto del conector de la válvula EGR como del conector de la unidad de control del motor. Si no encuentras 5 volts, tendrás que medir continuidad hasta la unidad de control del motor. Si no encuentras continuidad, es seguro que tienes cableado dañado y tendrás que repararlo. La tierra del sensor la puedes medir con un foco de prueba, colocando una sonda del foco a positivo de batería y la punta del foco de prueba al pin de tierra del sensor. Observarás que el foco de prueba encenderá, lo que nos indica que hay buena alimentación de tierra. Si observas que no enciende, eso significa que no hay alimentación de tierra y puedes alimentarlo con tierra de chasis de manera temporal si así lo deseas, o reparar el cableado. Para corroborar si el sensor de posición de la EGR está funcionando de manera correcta, tendrás que medir voltaje al pin de señal y mover con el dedo la válvula. Observarás que cada vez que muevas la válvula con el dedo, el voltaje de salida aumentará, lo que nos indica que la válvula está funcionando de manera correcta. Caso contrario, tendrás que reemplazar toda la EGR. Te recomiendo que mires los siguientes videos en la cual conocerás los síntomas de fallas, voltajes de alimentación y solución de todos los sensores con el que cuenta tu auto.